Vamos a hablar acerca de la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual se fusiona el gameto masculino, que es el espermatozoide, con el gameto femenino, que es el óvulo. Esto ocurre en el tercio distal de la trompa de Falopio, en una región que se conoce como región ampollar de la trompa de Falopio, que es la parte más ancha y cercana al ovario. Los espermatozoides pueden estar depositados en el tracto reproductor femenino durante varios días. De todos los espermatozoides depositados en la vagina, solo el 1% puede llegar al cuello uterino, donde van a sobrevivir unas cuantas horas. Después, del cuello uterino tienen que migrar hacia la trompa de Falopio, y lo van a hacer gracias a su propia propulsión y gracias a las contracciones musculares del útero y la trompa de Falopio. Esta migración puede durar tan poco como 30 minutos o puede prolongarse tanto como 6 días. Una vez que llegan al istmo, que es por aquí, pierden movilidad y dejan de migrar, y solo la van a recuperar cuando se produce la ovulación, gracias a quimioatrayentes que son producidos por las células de cúmulo que rodean el ovocito. Estos lo van a atraer a los espermatozoides, y como los atraen, estos van a recuperar la movilidad y se van a dirigir acá a la ampolla en donde se produce la fecundación. Ahora bien, no es que un espermatozoide apenas entra en el aparato reproductor femenino ya puede fecundar, no. Tiene que pasar por algunos procesos como son la capacitación y la reacción acrosómica. ¿Qué pasa el avión? Ya. Con respecto a la capacitación, es un proceso de acondicionamiento en el tracto reproductor femenino. Tiene una duración aproximadamente de 7 horas. Se produce en las trompas de Falopio y en sí son interacciones epiteliales entre el espermatozoide y la superficie mucosa de las trompas de Falopio. En esta misma fase, la capa de glucoproteínas y proteínas seminales de la membrana plasmática que recubre la región acrosómica del espermatozoide se eliminan. Solo una vez que el espermatozoide termina este proceso de la capacitación, puede penetrar las células de la corona radiada y puede pasar al siguiente proceso, que es la reacción acrosómica. En la reacción acrosómica, este se produce después de la unión a la zona pelúcida y es inducida por proteínas de zona. Termina con la liberación de enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, sustancias del tipo acrosina y tripsina. Hablemos de las fases de la fecundación. Son 3 fases. La fase 1 es la penetración de la corona radiada. La fase 2 es la penetración de la zona pelúcida. Y la fase 3 es la fusión de la membrana celular del espermatozoide y la del ovocito. Empecemos con la fase de penetración de la corona radiada. En esta fase tenemos que tener en cuenta que de 200 a 300 millones de espermatozoides entran en el aparato reproductor femenino, pero solo 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación, y de estos que llegaron al lugar de la fecundación, solo uno es capaz de fecundar. Se cree que estos espermatozoides, los otros que llegaron, ayudan a penetrar las barreras del óvulo. Y en la segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida, tenemos que tener en cuenta que la zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que tiene algunas funciones como mantener la unión con el espermatozoide e inducir la reacción acrosómica. Aquí actúa una proteína denominada ligando ZP3, que es una proteína de zona, y gracias a la liberación de las enzimas como la acrosina, el espermatozoide puede penetrar la zona pelúcida y hacer contacto con la membrana plasmática del ovocito. Producto de este contacto se produce la liberación de enzimas lisosómicas de los gránulos corticales que están en la superficie del ovocito, y estas enzimas van a modificar las propiedades de la zona pelúcida para volverla impenetrable y también para inactivar los receptores específicos de espermatozoides para que ya no entren otros espermatozoides ni se unan, produciendo así una reacción de zona. Y la fase 3, que es la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide.
La adhesión de estas membranas celulares del ovocito y el espermatozoide se produce gracias a la interacción de las integrinas y ligandos del ovocito y las desintegrinas del espermatozoide. Entonces se unen las membranas plasmáticas del ovocito y el espermatozoide, pero como recordamos, en la capacitación se producía la eliminación de la membrana plasmática que recubría la región acrosómica del espermatozoide. Entonces realmente la fusión es la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. Aquí la cabeza y la cola del espermatozoide van a entrar en el citoplasma del ovocito y solo la membrana plasmática se va a quedar en la superficie. En cuanto el espermatozoide entra en el ovocito, el óvulo responde de tres maneras. La primera, produciendo una reacción de zona y reacción cortical, reanudando la segunda división meiótica y produciendo una activación metabólica del óvulo. La reacción de zona y la reacción cortical. Empecemos analizando esa. La liberación de los gránulos corticales del ovocito que contienen lisosomas van a permitir dos cosas: que la membrana del ovocito sea impenetrable para otros espermatozoides y que la estructura y composición de la zona pelúcida se modifiquen para que no puedan ni unirse ni entrar otros espermatozoides, y así evitar la polispermia, que es la entrada de más de un espermatozoide. La reanudación de la segunda división meiótica. El ovocito termina la segunda división meiótica inmediatamente después de la entrada del espermatozoide. O sea, el espermatozoide entra y se termina la segunda división meiótica. Producto de esa segunda división meiótica se van a obtener dos células que son el ovocito definitivo y un corpúsculo polar que no obtuvo mucho citoplasma, tiene poco citoplasma, por eso se denomina corpúsculo polar, y el otro es el ovocito definitivo. El corpúsculo polar y el otro es el ovocito definitivo. Este ovocito definitivo va a tener 22, las células hijas van a tener 22 cromosomas más el cromosoma X, y estos 22 cromosomas van a formar un núcleo, se van a disponer en un núcleo vesicular que luego formará un pronúcleo femenino. Ahora la activación metabólica del óvulo. El factor activador probablemente lo lleva el espermatozoide. Según el espermatozoide se va acercando al pronúcleo femenino, su núcleo va creciendo y forma el pronúcleo masculino. La cola se desprende y se degenera. Este pronúcleo masculino y este pronúcleo femenino entran en contacto íntimo y pierden las membranas nucleares. Y durante el crecimiento de estos pronúcleos se debe replicar su ADN. Después de la síntesis de ADN, se disponen los cromosomas en el uso para prepararse para una división mitótica normal. Aquí tenemos entonces 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos que se dividen longitudinalmente por el centrómero y se desplazan a cada uno de los polos. Según se van desplazando estas cromátidas, lo que sucede es que aparece un surco que va a dividir el citoplasma en dos partes. Los principales resultados de la fecundación son el restablecimiento del número diploide de cromosomas, 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá. Es por ello que el cigoto siempre tiene una combinación diferente a la de ambos progenitores. La determinación del sexo del nuevo individuo, si el que fecunde es un espermatozoide X, va a originar un embrión femenino porque va a tener la combinación XX. Y si el que fecunda es un espermatozoide Y, va a generar un embrión masculino porque va a tener la combinación XY. Va a iniciar la segmentación y si no hay fecundación, lo que va a suceder es que el ovocito va a degenerar 24 horas después de la ovulación. A modo de resumen, podemos mencionar que mediante la fecundación se consigue primero estimular la finalización de la segunda división meiótica en el óvulo,
restablecer el número diploide de la especie, generar variabilidad genética, determinar el sexo cromosómico del embrión y producir la activación metabólica del ovocito fecundado e iniciar la segmentación del cigoto. Eso es todo.